por intentar dinamizar la economía y reactivarla. Lo que toca ahora hablar es un poco desde una perspectiva más social, de los conflictos sociales, de la situación vivida en nuestro país. Para ello estamos con Eduardo Bayón, con quien vamos a conversar. Él es un experto en temas sociales, en conflictos sociales, tiene una mirada además política del país, sin duda muy interesante. Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos, gracias a ustedes. Eduardo, tengo varias cosas que conversar contigo. A ver, comencemos. Si alguien te preguntara cuál es la gran lección que deberíamos aprender los peruanos luego de esta semana de conflictos sociales, de desavenencias, de heridos y de muertos, ¿cuál es esa gran lección? Yo diría que darle la espalda al país y a una realidad que se ha ido gestando durante un tiempo bastante largo y que ha dado evidencias y ha mostrado síntomas de una gran cantidad de problemas embalsados, es el camino más directo al fracaso, a la frustración y a la ampliación de brechas y polarización que hemos constatado y hemos vivido dramáticamente estos días. ¿Podrías aterrizar un poquito más eso y contarme cuando dices darle la espalda? ¿Qué significa haberle dado la espalda a todos esos problemas? A ver, significa que en el momento en el que empiezan a estallar, negamos lo que estamos viendo y buscamos explicaciones simples y elementales que lo único que hacen es expresar nuestros miedos. Correcto. Ahora, ¿cuál es entonces, y es la pregunta del $1.000.000.000, ¿no? ¿Cuál es la llave maestra para conseguir en el Perú una cierta estabilidad que nos permita en un mediano y largo plazo limar nuestras diferencias y achicar las enormes brechas sociales? ¿Cuál es esa llave maestra, Eduardo? Yo diría que cualquier fórmula en esa dirección parte de dos principios elementales. El primero es escucharnos, escuchar al otro y no descalificarlo fácilmente. Y el segundo es entender que tenemos una historia de dificultades y de brechas que nos tiene como responsables a todos y que no puede simplificarse por la vía del calificativo fácil e irresponsable. Eduardo, en tu vida y en tu trabajo político, ¿el diálogo siempre estuvo interrumpido? ¿Siempre hacía ruido el diálogo cuando se hablaba entre diferentes, cuando se hablaba de posibilidades, cuando se hablaba de la necesidad de otro norte para el país? ¿Siempre el diálogo fue difícil en el país o sientes que hoy es mucho más complejo que antes? El diálogo nunca fue fácil, sin embargo, tampoco fue tan difícil como ahora, entre otras razones, porque la desconfianza y las distancias no eran tan grandes como lo son en este momento. Y entonces, digamos, ¿cómo aproximamos posiciones para ese diálogo? ¿Qué tengo que llevar entre manos para que ese diálogo se produzca, pero que sea un diálogo honesto, Eduardo? No una suerte de digo lo que tengo que decir y me retiro, sino un diálogo donde yo pueda reconocer que el otro también tiene razón. Es evidente que se trata de reconocer al otro y a los otros y tratar de entender su razón y de argumentar frente a ella. Ahora, lo que todos tenemos que entender es que estamos frente a una realidad compleja en donde lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, no se explica ni por un solo factor, ni por un actor único. Reducir lo vivido a la acción de grupos violentos, a la permanencia de subversivos y a la descalificación de los cientos de miles que se han movilizado con calificativos desafortunados,
que marcan nuestra historia los últimos 40 o 50 años nos conduce al punto en el que estamos hoy día. Es decir, a posiciones extremas que antes que buscar acercarse, buscan descalificar al otro. Pero Eduardo, a eso sumaría que la descalificación, tal como la has planteado, también ha irrumpido a partir de la presencia de sectores conservadores, ultramontanos, fachos, que de alguna manera quieren imponer sus reglas no solo en el espacio político formal del Congreso, sino también en la cotidianidad de la narrativa. Bueno, es evidente y no es una novedad de este momento. Estamos hace ya varios años frente a la emergencia y a la aparición de una derecha extrema, autoritaria, de una derecha que pretende imponer un sistema de valores conservadores, varios de los cuales, hay que decirlo, tienen un terreno relativamente abonado en nuestra sociedad. Ya, esa derecha es parte de un fenómeno global y tiene las especificidades que tiene nuestro país, ya, pero es parte de un mundo en donde en el contexto de la globalización y en el momento en el que ésta se encuentra, ese fenómeno expresa los miedos y expresa el descontento con los cambios que se están viviendo de un conjunto de sectores que apelan entonces a aquello que denostaron durante largos años, formas populistas en la política para esconder su autoritarismo y para operar sobre los miedos y desconfianzas que existen en la sociedad. Pero Eduardo, esa extrema derecha alude que su presencia tiene que ver con el avance de sectores progresistas que no solo en el Perú, en el mundo, andan imponiendo unas agendas que trastocan valores fundamentales para ellos. La familia, el tema de género, ese es un argumento. ¿Te hace sentido? Bueno, son argumentos de quienes están defendiendo los privilegios y el orden de un mundo que fue. Ajá. Un mundo que fue y que estuvo marcado hasta el día de hoy por una desigualdad permanente que sin embargo se ve erosionada por la demanda, la movilización, la exigencia y los triunfos relativos en materia de derechos y de forma de igualdad. Y que encontró durante varios años en la democracia un régimen político que buscaba responder ese tipo de demanda y de propuesta. En la medida en que la democracia se ha ido vaciando de contenido y ha ido perdiendo formas importantes, es más o menos claro que esos valores y esa derecha que defiende un mundo y un orden decimonónico va avanzando y va ocupando agresivamente posiciones significativas. Sí, y además es una derecha antiderechos, lo cual es más grave. ¿Cómo podría, Eduardo, contribuir los partidos políticos si estos existieran desde una perspectiva nacional, enraizados en el territorio, ¿no es cierto?, con auténtica representación nacional, en atenuar el conflicto social? ¿Crees que su presencia ayudaría o por el contrario podría ser peor el remedio que la enfermedad? A ver, partidos de esa naturaleza que describes, partidos que no existen en el país. Así es. Y que, digamos, cuando operaron como tales eran relativamente débiles, sin ninguna duda serían útiles porque permitirían canalizar, negociar, claro, y acordar diferencias y demandas. Claro. Permitirían articularlas y darle un orden a lo que vivimos. Es evidente, sin embargo, que en un país con más del 75% de su población informal
en un país en donde coexisten tres sistemas, uno formal, uno informal y un tercero ilegal, interconectados, que generan sus propias formas sociales, que generan sus propias conflictividades y que sin embargo se desenvuelven en un mismo espacio, en un país de esas características, es evidente que el esfuerzo que corresponde a la sociedad, pero que debiera corresponder también a los partidos como canales de la política, es enorme. De acuerdo, Eduardo. Ahora, te llevo a la siguiente reflexión. Así como los partidos políticos de esa naturaleza que no tenemos en el Perú podrían aquilatar y generar una dimensión social diferente, me pregunto si los gobiernos regionales, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales, en el marco de la lógica en la que viven, ejercen, gobiernan, podrían empezar el trabajo del que estamos hablando, justamente de limar asperezas, cerrar brechas. Y me pregunto si tenemos una descentralización suficientemente sólida como para que eso ocurra. No, la descentralización que tenemos es una descentralización que en último término se ha agotado, en último término ha fracasado. No obstante su debilidad y su precariedad, en el escenario inmediato en el que estamos y en los sucesos de los últimos 12, 15 días, ha emergido con fuerza. No obstante su debilidad, así es, la voluntad política y la responsabilidad, si no de todos los gobernadores regionales, de parte importante de ellos, que han buscado establecer posiciones, que han buscado generar desde sus territorios formas de un orden y formas de interlocución entre los distintos actores. Me da la impresión que ello tiene que ver con dos factores que hay que considerar hacia adelante. ¿Cuáles? Uno primero, que tiene que ver con la legitimidad, no obstante sus debilidades, que les da la cercanía y la proximidad a sus territorios y sus demandas. Por lo tanto, la segunda cuestión, la obligación que tienen de entender la complejidad de cada uno de los territorios y por lo tanto de no unilateralizar factores y explicaciones. Y en ese sentido me da la impresión que ellos, tanto como los alcaldes, y no es primera vez que ocurre este tipo de comportamiento y de situación, recordemos, por ejemplo, Agua hace ya más de 12 años y el papel que cumplieron los gobiernos regionales. O recordemos algunos de los conflictos magisteriales, 2011, 2012, 2017, y el papel que cumplieron varias de esas autoridades del territorio. Entonces, debiéramos empezar a mirar en positivo aquellos elementos que nos muestran la potencialidad de formas de orden distinto, de orden político-administrativo en este caso. De acuerdo, de acuerdo. Eduardo, te agradezco esta mirada profunda del país y para cerrar un par de preguntas más de coyuntura, ¿cómo evalúas el adelanto de elecciones para abril del 2024? A ver, la evaluación tiene dos caras. De un lado, hay que señalar que, digamos, son quienes han defendido su permanencia en el poder a cualquier costo, y estoy hablando del Congreso de la República, pero también del Ejecutivo a lo largo de los últimos 17 meses, tienen un triunfo relativo, y tienen un triunfo relativo porque la presión y la demanda social apuntaba al año 2023. Y visto de otra manera, tienen también el inicio de una derrota, porque es más o menos claro que pretendían quedarse hasta el 2026. En este terreno en disputa,
la pregunta de fondo es, más allá de las formas y de los tiempos, ¿cuál es el interés del 2024? Y me da la impresión que el interés de parte de quienes han empujado y han determinado esa decisión es tener el tiempo suficiente para terminar de ordenar una arquitectura institucional en la que han avanzado, que en su fantasía les permitiría un nuevo ciclo de 15, 20 años de ejercicio del poder en términos no muy distintos de los que hemos visto hasta ahora. Severo, Eduardo, ¿ah? Severo en esa mirada. Bueno, lamentablemente, y yo diría tristemente, severo, pero cuando uno escucha a congresistas de la República buscando condicionar su voto para tomar una decisión a todas luces ilegal, inconstitucional, que no les corresponde, como cambiar, por ejemplo, las autoridades electorales a las que después de infinitos intentos no pudieron probarles un gramo de fraude electoral, que ha sido su obsesión desde antes de sentarse en el Parlamento. Lo único que uno puede hacer es entristecerse por la incapacidad y la ceguera para mirar la realidad y aceptarla. Eduardo Bayón, muchísimas gracias por haber estado en Grimanchi, gracias por sus apreciaciones y sus aproximaciones a los temas que le hemos planteado. Será hasta la próxima. Buenas noches. Ahí estaba Eduardo Bayón,